Antonio Marval es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno interino. Es abogado, especialista en Derecho Penal y Criminología. Fue profesor de pre- y posgrado en la Universidad de Carabobo, donde él se graduó. Director de prisiones y viceministro de Justicia en el segundo gobierno del doctor Rafael Caldera. Fue juez temporal en Carabobo. Fue vicepresidente del Colegio de Abogados de Carabobo. En fin, tiene un largo e importante currículum. Bienvenido entonces, porque hay varias preguntas que me interesaría que, por lo menos a mí, yo creo que a buena parte de los venezolanos, no tienen todavía respuestas sobre ellas. Primero, ¿para qué sirve? Bienvenido. ¿Para qué sirve un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? Bueno, muchas gracias, Napoleón, por nuevamente estar en tu prestigioso programa. Sí, mira, la importancia del Tribunal Supremo en el exilio radica de que desde que nos instalamos en la sede de la OEA, un 13 de octubre del 2017, hemos construido lo que es la base de un piso jurídico de una nueva justicia para Venezuela. Evidentemente, nuestras decisiones en este momento no están siendo ejecutadas, pero ello va a coadyuvar cuando en Venezuela regrese la libertad, la democracia y la justicia. No nos hemos quedado simplemente con el nombramiento, sino que una vez que el tribunal ilegítimo que se encuentra allá en Dos Pilitas renunciaron a la Asamblea Nacional Constituyente, eso significa, se traduce de que en Venezuela, al renunciar ese Tribunal Supremo a una asamblea ilegítima, evidentemente cesa en sus funciones. Y todo, como es bien sabido, todos los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, como fue la designación nuevamente de esos magistrados, son ilegítimos, puesto que no son reconocidos ni nacional, internacionalmente, ni en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso significa que nosotros estábamos en la obligación de convocar a los magistrados que fuimos designados como magistrados suplentes, convocar a los otros magistrados y constituir las salas, las respectivas salas, y existiendo el quórum reglamentario para nosotros proceder a la instalación, así lo hicimos. No podíamos dejar a Venezuela sin un poder judicial, aun cuando estemos afuera. Nuestro trabajo siempre ha sido pensando en la democracia, en la libertad y en la justicia de Venezuela. Y así ha sido. En definitiva, ustedes están trabajando para el futuro. No para el futuro, sino que también estamos trabajando para el presente. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones que nosotros estamos en este momento produciendo, nuestras resoluciones, nuestros comunicados, por supuesto, tienen una vigencia actual. Los países que reconocen la democracia son países también que reconocen al Tribunal Supremo de Justicia. La situación de la OEA, que reconoce el Tribunal Supremo de Justicia. Nuestros magistrados en Chile han sido reconocidos en los diferentes países donde nos encontramos. Hemos sido reconocidos, sostenemos reuniones acá en los estados con la fiscal general, con gente del Departamento de Estado, de manera que nuestro trabajo tiene un piso en este momento y se está construyendo y que verán sus efectos en el futuro. Primero, porque Venezuela necesita un poder judicial autónomo e independiente. Segundo, porque la base de una democracia, por supuesto, es el Estado de Derecho. Y cuando regrese Venezuela, nosotros ya hemos construido lo que es la reinstitucionalización del sistema de justicia venezolano y que tendrá sus efectos actualmente y en un futuro. Estamos en estos momentos, por decirte, llevando ante la Corte Penal Internacional, que ya hemos llevado varios casos de violaciones de derechos humanos, estamos llevando también los jueces que se han prestado para ejecutar esas violaciones de derechos humanos en Venezuela. De manera que eso sí tiene sus efectos inmediatos y que sepan esos jueces que están trabajando en Venezuela, que están violando los derechos humanos de los ciudadanos, que están irrespetando la Constitución, que en este Tribunal Supremo de Justicia serán llevados a la Corte Penal Internacional y luego serán juzgados por la justicia venezolana, que va a llegar el momento que así será. Y para entrar de lleno en lo que todo el mundo está hablando ahora, y en el mundo entero se habla de las negociaciones en México y los acuerdos que se llegaron, o los preacuerdos que se llegaron.
Yo siento que al igual que las Naciones Unidas, a diferencia de la Organización de Estados Americanos hasta ahora, con estos cambios de gobierno, no sé si cambiará la cosa, pero tanto en las Naciones Unidas no se reconoce a Guaidó como presidente interino, sino a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Pero es que además estoy viendo que en esta reunión de México, se hablaba de una reunión entre el gobierno de Nicolás Maduro, ¿okay? Representantes del gobierno que preside Nicolás Maduro y representantes de la oposición venezolana liderada por Guaidó. O sea, no hablan de un presidente interino, ya hablan de el líder de la oposición venezolana. ¿Por qué? Es que ya Guaidó no es reconocido ni siquiera por las naciones democráticas. Lo que sí creo, sin entrar al fondo del tema de las negociaciones, que nosotros en un futuro, por supuesto, fijaremos nuestra posición. En este caso, yo como presidente de una institución, y en este caso estoy hablando como Antonio Marval, como un magistrado, es necesario que la recuperación de la democracia en Venezuela es una necesidad histórica frente a todos estos acontecimientos, violaciones de derechos humanos, todo lo que es la responsabilidad que ha tenido el régimen oprobioso de Nicolás Maduro. Por supuesto, tenemos que llegar a buscar salidas a ese sistema. Nosotros, por supuesto, yo en lo particular no creo que por el hecho de que estén sentados miembros de la dictadura y miembros del gobierno, eso deslegitima como tal al presidente Guaidó. Yo creo que su nombramiento y su estar en este momento siendo presidente Perdone, Marval, pero ¿cómo que no deslegitima? Para mucha gente el hecho de haber llegado a un acuerdo, un preacuerdo en México para continuar estas negociaciones o como se quiera llamar en septiembre, ya está reconociendo que esos son los representantes del gobierno que dirige Maduro. Bueno, pero también podría interpretarse que el gobierno de Maduro también está reconociendo que esos son los representantes, en el caso de embajadores que están ahí presentes. Ya va. Maduro se encargó, Maduro se encargó no solamente de insultar a cada uno de los integrantes de allí, ¿no? De una forma típica de lo que es él, un patán, lo que es ahora con poder, porque cuando no tenía poder era una ovejita sumisa, ¿ok? Entonces, hasta grato y todo, ¿no? El trato. Se encargó no solamente de insultarlo, sino en todo momento hablaba del grupo de la oposición. Él en ningún momento reconoció que estaba sentándose con representantes del gobierno interino, sino que él es tan amplio, tiene tanto corazón, llama tanto a los venezolanos, que está dispuesto a llevar una serie de personas para allá para ver si llegan a acuerdo con esos pitiyanquis al servicio de los norteamericanos, bla, 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 y todo lo que dijo. Sí, pero fíjate, Napoleón, si nosotros nos retrotraemos a las primeras declaraciones de Nicolás Maduro, también había manifestado que para llegar a una negociación era requisito indispensable que se reconociera que existía unas instituciones en Venezuela, que se reconociera a la Asamblea Nacional, que se reconociera a la Fiscalía, a todas las instituciones írritas que están en Venezuela. Y eso tampoco ocurrió. Ninguno de los negociadores, ninguna de las personas que están allá han reconocido que efectivamente esas instituciones existen y que son democráticas y que son instituciones que efectivamente están en Venezuela. Ellos están de facto, todos sabemos que es un gobierno írrito, un gobierno de facto, que lo que funciona en Venezuela, y que por lo tanto el tener estas conversaciones, a mi entender, no significa que se esté reconociendo. Incluso ellos nunca han reconocido al gobierno de Guaidó. Evidentemente, desde que surge el gobierno de Guaidó, precisamente porque hay un vacío en el Ejecutivo, no y por eso... Noruega, sí.
Noruega es el primero que habla del gobierno que dirige Maduro. El primero es el gobierno de Noruega. Sí, pero Por tenemos cierto, y la justicia inglesa, ¿no? Uh-huh. Tuvo que meterse en la política y decirle a la justicia inglesa en este problema del dinero que ellos a quien reconocen es a Guaidó, Así porque la es. justicia inglesa reconoce al gobierno de Maduro. Entonces, desde el punto de vista legal internacional, no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros sabemos, sino en la justicia internacional, ¿cuál es el presidente de Venezuela para la justicia internacional? Es que no solo para la justicia internacional, sino que para la constitución que rige en Venezuela, el presidente constitucional y el presidente interino es Juan Guaidó. Porque es bien sabido que incluso sobre Nicolás Maduro no pesa hasta órdenes de captura, pesa órdenes de aprehensión, no solo por aquella sentencia que dictó el Tribunal Supremo de Justicia, que también, a pesar de que no ha sido ejecutada, tendrá su momento de ser ejecutada y vendrán los organismos internacionales a ejecutar también esa sentencia, sino que también en los Estados Unidos la justicia ni siquiera es una posición política, sino es la justicia de Norteamérica también está solicitando a esos personeros que están allá por lavar dinero en Estado exactamente por lavar norteamericano, dinero y todo eso. Entonces, pero no quiere porque decir, fue un gobierno ilegal. sí, pero quiere decir que para estas personas que están siendo juzgadas y que están siendo perseguidas por la justicia, forman parte, por supuesto, de un gobierno ilegítimo, forman parte de un gobierno ilegal, porque para una condición, para ser dirigente, presidente de un país, es que precisamente la persona ni siquiera que tenga antecedentes, imagínate, ni siquiera tener antecedentes, y Pero resulta si ser la que mayoría no, tienen la antecedentes. mayoría tiene antecedentes, incluso hasta el presidente que se dice ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, también tiene antecedentes. Pero es que Entonces, en el resto del mundo eso, también. Es decir, la máxima autoridad política en España, el Suárez, no estaba acusado de robarse completamente todo un estudio para él poder ascender. Y no pasó sí, nada, hasta votaron por él. Y sí. Daniel Ortega no se le reconoce como presidente de Nicaragua. Y a los Castro no se le reconocieron como presidentes de Cuba. ¿Para qué sirve la justicia internacional? Se pregunta mucha gente. Y perdone que le hable así, sino estamos Sí. tratando de aprender y conocer. No, sí, mira, la justicia internacional y como toda también la justicia en Venezuela, llegará su momento que efectivamente estas personas van a ser juzgadas. Ya tenemos la Corte Penal Internacional, tenemos un nuevo fiscal, Karim, que está trabajando en ello y así puede haber cualquier momento un pronunciamiento para que efectivamente se demuestre que en Venezuela hay violaciones de derechos humanos. Los trabajos que vino diciendo incluso la comisionada Bachelet también, donde se demuestra que hay violaciones de derechos humanos. Entonces sí hay varios países y hay países democráticos que efectivamente, incluso donde yo me encuentro aquí en los Estados Unidos, reconocen es al presidente Guaidó. Por supuesto, los países democráticos reconocen que efectivamente existe un presidente interino que nace precisamente de una constitución que es la que rige nuestro país. Entonces, de manera que nosotros sí vemos que hay un gobierno constitucional y que hay también un grupo que no es nada más antidemocrático, sino también es un grupo de delincuentes que han tomado a Venezuela por asalto y que por supuesto salir de ello requiere de una serie de pasos y procesos que a pesar de que no se haya hecho lo correcto, a pesar de que haya muchas dificultades que se omitió en hacer, en dejar de hacer, dejar pasar toda esa serie de cuestiones, nosotros creo que esto nos debe inspirar a seguir luchando por el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Por ejemplo, en cuanto a pasos, las famosas negociaciones, ¿cuántas hay que tener? ¿Más de 100 o menos de 100 negociaciones para que tengan validez? No, bueno, yo creo Porque ya van 6. sí, yo creo que las negociaciones han sido también, forma parte de una táctica dilatoria de parte de Nicolás Maduro para subsistir con esto en Venezuela, con todos los acontecimientos que están ocurriendo y que detentan el poder ilegítimamente. Yo creo que las negociaciones han distraído también mucho y ha permitido que incluso
que entre nosotros mismos, entre el sector que queremos una democracia, nos distraigamos y entre nosotros nos culpemos de lo que está ocurriendo, que se está pasando eso. Vamos por partes, vamos por partes. Aprovechando que está usted y es la máxima autoridad en el mundo de la oposición, en el gobierno interino, si es que todavía ustedes pertenecen al gobierno interino, porque tengo entendido que nosotros, años sin cobrar. Nosotros gobierno interino, que eso es otra cosa que quiero preguntarle. ¿Por qué no les pagan? O sea, consideran que ustedes son inútiles. No, nosotros no. Mira, déjame aclararle a tu televidente que nosotros no somos parte del gobierno interino. Nosotros somos una institución autónoma e independiente. Esa autonomía, esa independencia precisamente nos separa de ese gobierno interino y de cualquier gobierno democrático en Venezuela. El Poder Judicial en un país democrático tiene que ser autónomo e independiente. Sí, no un poder sumiso a los demás poderes. Entonces, de manera que nosotros en teoría es verdad. Perdón, en teoría todo eso es una maravilla. Nunca se dio porque siempre estuvieron manejados por ADEP, COPEI y en última instancia, en los últimos años, por el MAS que se integró, es decir, por el estatus. O sea, que la independencia era muy relativa. Eso no quiere decir que no haya habido y haya hoy en día jueces realmente honorables e independientes. Sí, pero fíjate, Napoleón, hay un principio que es importante también tomar en consideración, que es la colaboración entre los poderes. El hecho de que nosotros estemos colaborando con parte del Poder Ejecutivo, que estemos coadyuvando al rescate de la democracia, no quiere decir que somos sumisos y que ha pasado lo que ha pasado en Venezuela, que los jueces forman parte de un brazo ejecutor de una dictadura. De manera que nosotros... Ya va, voy a aclarar. Yo no los he llamado a ustedes, que he dicho que son sumisos, ni que yo solamente digo que como el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio existe porque así fue pedido, querido, requerido por el gobierno interino, que aparentemente necesitó que existiera para los venezolanos y en la lucha un Tribunal Supremo de Justicia, vamos a decir que independiente, que no dirigiera el reo Michael, ¿cómo se llama? Michael Moreno. Eso no quiere, lo que le quiero preguntar, es más, que supuestamente ustedes están en el exilio porque aceptaron ser magistrados de ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Por lo tanto, entre otras cosas, supuestamente ustedes iban a recibir mantenimiento, cómo poder subsistir fuera del país con el dinero del Estado que podía manejar el gobierno interino, como ha manejado dinero del Estado el gobierno interino. Entonces, ¿por qué no les pagan? Si no les pagan es que no les importa. Bueno, fíjate, Napoleón, nosotros nacemos incluso previo a lo que es el gobierno interino. Nosotros nacemos... Puede usar un pañuelo para quitarse el sudor. No, nosotros nacemos antes del gobierno interino. Nosotros nacemos cuando como lo dije anteriormente, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, aquella írrita que nació en Venezuela en el año 2017, juramenta al tribunal a quienes en ese momento formaban parte de ese tribunal que se encuentra allá en Venezuela. Ellos lo juramentan, quiere decir que ese acto es no válido, y ante ese vacío, nosotros, cuando eso no existía, ni siquiera se imaginaba que pudiera existir un gobierno interino, nosotros asumimos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en la obligación de salvaguardar la Constitución, porque el 333 de la Constitución dice que cualquier persona investida o no de autoridad está en la obligación de salvaguardar que se cumpla la Constitución de la República, y en base a ese, concatenado con el 350, asumimos esa responsabilidad. Hasta la fecha nosotros no hemos percibido ni un dólar, ni un bolívar, ni nada del gobierno interino. Tampoco se lo ofrecieron nunca. No hemos tenido pago por nuestro trabajo en 4 años de trabajo que hemos tenido. Aquí los magistrados han subsistido porque precisamente hacen labores alternas
al trabajo de magistrados, si no, ni siquiera habíamos podido subsistir. Sin embargo, nosotros, una vez que en Venezuela se designa al presidente Guaidó como gobierno interino, surge una especie de hacienda pública con dinero recuperado de producto de la delincuencia organizada. Ese dinero recuperado producto de la delincuencia organizada que estaba acá en los Estados Unidos y en otros países, fue tomado para recuperar y para fortalecer la lucha contra la corrupción y contra el gobierno, no digamos el gobierno, sino contra la dictadura de Venezuela. Entonces, ese fortalecimiento, ese fondo de la democracia, por supuesto, tenían que incluir las instituciones como es la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y el órgano judicial y los diferentes instituciones democráticas. Ahí nace el presupuesto para el Tribunal Supremo de Justicia en el 2020, en el año 2020. Pero hasta ahora eso está en papel porque se está esperando un proceso que llaman la licencia que otorga la OFAC, que otorga el Departamento de Estado, y hasta ahora no han otorgado la licencia porque como son dineros recuperados por Venezuela, la Venezuela democrática, en este país se requiere la autorización del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado. Entonces es bueno aclararlo, no es culpa del gobierno interino ni de Juan Guaidó, sino es culpa de la burocracia norteamericana por los cuales ustedes no han recibido del Estado venezolano democrático. ¿Ok? Okay. ¿Cómo? No, nosotros presentamos un presupuesto año 2020 donde se establecían los pagos para los magistrados y el presupuesto de funcionamiento. Nosotros necesitamos una estructura para funcionar, necesitamos incluso alguaciles, secretarios, todo lo que se requiere para el funcionamiento de un tribunal. Lo presentamos el 2020 y lamentablemente hasta ahora no sabemos, no hemos tenido respuesta si la culpa fue para aquel entonces del gobierno de Venezuela, el gobierno interino o del Departamento del Tesoro. Lo cierto es que está establecido en una ley aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela, donde ese fondo pertenecía al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Y hasta ahora todavía no hemos percibido ese dinero que es justo y que nos corresponde no solo por el trabajo de estos 4 años, sino que también está establecido en la ley. Y por estar establecido en la ley e incluso en la Constitución, porque en la Constitución establece como parte del situado constitucional también el pago del Tribunal Supremo de Justicia, y que evidentemente si en Venezuela no hay tal Tribunal Supremo de Justicia, corresponde al legítimo Tribunal Supremo de Justicia, que en este caso es el que yo presido. Discúlpeme este tipo de preguntas y demás, porque yo lo reconozco a usted como máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia de la democracia. Reconozco su currículum. Pero quiero que aclaremos, sobre todo los más críticos, una serie de términos. De repente uno siente que la justicia no funciona. No la justicia, sino la aplicación de la justicia. Por ejemplo, el 11 de abril, que no solamente el régimen, ¿no?, que sería lo lógico que llamara que eso fue un golpe, sino también los propios dirigentes de oposición hablaron del 11 de abril como un golpe. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia de ese momento, estando ya la dictadura de Chávez Frías, habiendo ya violado los derechos humanos Chávez Frías, consideró que eso fue un vacío de poder, porque el mismísimo ministro de la Defensa lo anunció públicamente, se anunció en cadena. A lo cual Chávez Frías, de regreso, dijo, pusieron la plasta, y entonces empezó a mover los hilos, como la justicia, lamentablemente en Venezuela, estos 3 poderes no fueron realmente independientes de los partidos políticos o de Miraflores, pues logró sacar del juego a quienes tenían que sacar y cambiar, ¿no?, la resolución. Desde el punto de vista de derecho, usted como profesor de la universidad,
para los estudiantes de abogacía, ¿considera que el 11 de abril fue un vacío de poder o fue un golpe de Estado? Bueno, mira, vamos a recordar primero esa sentencia. Esa sentencia es producto de una acción que interpone para el entonces fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez interpone solicita a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que en este caso corresponde al juzgamiento de los altos funcionarios, solicita el antejuicio de mérito para quienes en aquel momento conformaban el alto mando militar. Esa decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Franklin Arrietty para aquel entonces, determinó que efectivamente no había méritos suficientes para el juzgamiento de estos militares que habían insurgido, ¿no? Eso trajo como consecuencia las palabras que tú acabas de mencionar de Hugo Chávez Frías en aquel entonces, que esa sentencia, bueno, no era tal como forma parte de lo que ha habido siempre en la injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Incluso a raíz de esa sentencia, Franklin Arrietty es destituido incluso como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Se podrán imaginar lo que significa para un Estado de Derecho destituir un magistrado por el hecho de ser disidente en una decisión. No, entonces, eso es la prueba de que no existía el Estado de Derecho. No existía el Estado de Derecho, y eso que estamos hablando del 2002, o sea, estaba recién iniciándose estas penurias de tantos años que ya tenemos. Entonces, surge el sobreseimiento para las personas que actuaron en ese momento, y yo, en mi opinión, esas personas actuaron en defensa de la democracia. No podemos decir que había un golpe de Estado, puesto que si precisamente se estaba violando la Constitución, se estaba violando los derechos humanos, ya estábamos prácticamente en el inicio de lo que iba a ser un gobierno dictatorial. Perdone que le interrumpa tanto, pero son tantas las preguntas que la gente se hace y son tan importantes todo lo que tiene que ver con la justicia y la legalidad. Pero entonces el regreso de Chávez, no fue desde el regreso mismo de Chávez, que había renunciado y que había firmado su renuncia y escrito a mano su renuncia. La hizo 3 veces, por cierto, la escribió 3 veces. ¿Ok? Yo presenté por televisión, por escrito, esa renuncia. ¿Ok? Ese señor, cuando regresa y vuelve de nuevo a Miraflores, desde ese momento es un presidente ilegal. Por tanto, todo lo que se firmó a partir de la llegada de Chávez Frías, después del vacío de poder tras su renuncia, ¿ok? Todo es ilegal. ¿O no? Sí, totalmente, porque precisamente si no hubo tal golpe de Estado, sino que lo que hubo fue un vacío de poder, que estas personas sobre ellos, quienes estaban en el Estado Mayor, el ministro de la Defensa, quienes estaban en ese momento, anunciaron que efectivamente él había renunciado y que por lo tanto no había habido una insurrección militar. Por lo tanto, esa actuación de ellos está amparada dentro de lo que llamado anteriormente la protección a la democracia que está establecida en el 3 de la Constitución. Entonces, pero él renunció, perfecto. Pero si no hubiera renunciado y lo hubieran metido a prisión o lo hubieran fusilado o lo hubieran tirado del helicóptero famoso, ¿no? ¿Cómo se llama? De todas formas, no sería un golpe de Estado, porque los militares juran ante la Constitución, ¿no?, que tienen que hacer valer la Constitución. Así es. Y la Constitución había sido violada, inclusive en Cámara. El 11 de abril, ¿no? ¿Cómo se llama? Él manda a cerrar los canales de televisión anticonstitucional. Eso es violar la Constitución. Había ordenado aplicar el Plan Ávila contra una manifestación pacífica. Había organizado con sus cómplices, entre ellos Ismael García, por cierto, ¿cómo se llama? Unos matones para que recibieran a balazos cuando se acercaran a Miraflores esa manifestación. Todo eso en Cámara, ¿no? Claro. Se escuchó la voz del tipo Tiburón 1 diciendo que había que salir a la calle, todo eso. Si no hubiera renunciado, no hubiera sido de todas formas, ¿no?,
una lucha por salvar la Constitución y no hubiera sido un golpe de Estado. Totalmente, totalmente. No hubiese habido un golpe de Estado porque los militares en ese momento están precisamente protegiendo la Constitución. Lo que pudiera ocurrir en este momento. Hacia eso iba. Entonces, si un grupo de civiles y militares apresan o caen sobre Miraflores o tiran una bomba o lo que usted quiera que hagan, ¿no? No es tanto un acto es un acto de terrorismo o es una lucha por hacer valer la Constitución y sacar un gobierno que viola la Constitución y ha sido inclusive no solamente nacionalmente, internacionalmente, ¿no?, responsable de violar los derechos humanos y de estar en combinación con el narcotráfico. ¿Sería un golpe de Estado? No, hoy no sería un golpe de Estado porque precisamente están amparados en que puedan proteger esa Constitución al cual ellos juraron proteger. Entonces, de manera que militar que actúe en este momento en contra de Nicolás Maduro y todos sus secuaces está actuando dentro de la Constitución. Y contrario a lo que están haciendo, en este momento ellos están haciendo cómplices y partícipes de todas esas violaciones de derechos humanos. Quiere decir que ellos están cometiendo, no solo por no aprender a Nicolás Maduro y por no lograr el restablecimiento de la democracia, sino que también van a ser juzgados en un futuro porque estos son delitos de lesa humanidad, son delitos que son imprescriptibles. De manera que los militares que en este momento sigan en instrucciones tanto de Nicolás Maduro como todos sus íritos que funcionan en Venezuela, por supuesto, están incumpliendo ese llamado constitucional, esa obligación constitucional de proteger la democracia, de proteger la libertad, de proteger los derechos humanos. De manera que ellos están obligados en este momento más bien a asumir con responsabilidad no solo la aprehensión, sino que rescatar el Estado de Derecho de Venezuela. Ok, ahora bien, desde el punto de vista legal, en esta especie de que hablan de llegar a acuerdos para entonces lograr unas elecciones presidenciales legítimas y sin muertos, querrán decir sin más muertos, ¿no? En Venezuela, en estas negociaciones, ¿qué realmente puede ofrecer el liderazgo de oposición a esta narcodictadura como para que ellos piensen que pueden salir libremente, ¿no?, o más o menos bien, disfrutar del resto que les queda de vida? ¿Qué puede ser que se pueda emitir legalmente? Mira, en Venezuela no hay condiciones para una elección, para un llamado de elecciones de gobernadores, de alcaldes. En Venezuela, un verdadero auténtico y unas verdaderas elecciones libres se estableció en la sentencia del 13 de junio del 2018, donde el Tribunal Supremo, legítimo en el exilio, estableció a través de la sala electoral que para que en Venezuela exista unas verdaderas elecciones libres, primero tendría que haber la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Sabemos que esta elección de estos rectores no es la debida, puesto que el órgano que los designa no es la Asamblea Nacional legítima, sino una Asamblea Nacional también cuestionada desde el punto de vista constitucional. Entonces, tiene que haber también la depuración de un registro electoral. No podemos llegar a una elección libre, verdaderamente libre, sin este registro donde hay fallecidos, donde hay inhabilitados, donde no se han excluido las personas, donde personas que se encuentran en la diáspora, que ya casi llegamos a los 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela, no pueden votar. De manera que no puede haber una elección donde no haya esa depuración de un registro, un registro electoral automatizado que está viciado, que está. Y lo otro que estableció también la sentencia de la sala electoral, aparte de esas condiciones que mencioné anteriormente, que es necesario la participación, por supuesto, de los organismos veedores internacionales, los organismos que están dentro de Venezuela, para que ese proceso de elección sea en verdad pulcro y que se establezca de verdad unas elecciones libres. Y que tiene que haber los escrutinios fundamentalmente manual, porque todos sabemos, incluso esta sentencia deviene de una actividad probatoria
que se llevó a cabo acá en los Estados Unidos, donde miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y técnicos de las máquinas esas famosas electorales en Venezuela hablaban de la vulnerabilidad de ese sistema electoral que hay en Venezuela, que son máquinas que no transmiten los datos, que son máquinas que efectivamente están hackeadas, toda esa serie de ventajismos que hay en Venezuela. De manera que no se puede pretender llegar a una elección de gobernador, a una elección sin incluso ir a una elección presidencial. ¿Por qué? Porque, y para ir a todo este tipo de elecciones tienen que pasar previamente los rectores, las inhabilitaciones que ha habido en Venezuela, la depuración del sistema del RE, que es controlado por el Consejo Nacional Electoral, y sobre todo la preeminencia del voto físico, no ese voto electrónico que ha causado todos los problemas que ha causado en Y Venezuela. en teoría ellos pueden hacer todo eso en lo que en año y unos meses para unas elecciones para presidente de la República. Yo sí creo que una contratación de una auditoría sobre el sistema sobre el registro electoral en Venezuela no necesariamente tiene que pasar muchos años. El cambio fundamental. Se trata de en año y 3 meses pueden hacer todo eso. Por supuesto que sí se pudiera hacer, porque eso es una depuración, ahí hay que depurar el registro electoral, hay que reorganizar las circunscripciones electorales que también fueron por ellos vulneradas y puestas a su servicio. Toda esa serie de, todo esto, Napoleón, está establecido en una sentencia que los venezolanos tienen que tenerla fundamentalmente como guía para un proceso electoral en Venezuela, donde existan de verdad unas elecciones transparentes. Y por supuesto, para llegar a una elección transparente, también tenemos que pasar por lo que es una justicia transicional, porque evidentemente con estas personas dirigiendo el Tribunal Supremo, dirigiendo los militares, toda esa serie de cuestiones que son ilegítimas, evidentemente no va a haber unas elecciones transparentes. Entonces se tiene que también pensar en una justicia transicional donde ese proceso de transición convoque a unas verdaderas elecciones para que en Venezuela pueda salir de esta dictadura. Pero ¿qué le puede ofrecer, que esa es la pregunta, el gobierno interino, que no es reconocido por Maduro, pero que es apoyado por Estados Unidos, por los países democráticos, especialmente por los Estados Unidos, que es el de las grandes sanciones, aunque hay varios países europeos que también están sancionando a estos delincuentes? ¿Qué le pueden ofrecer? ¿Que van a convencer a Estados Unidos de que le van a quitar las sanciones? ¿Que van a convencer a la Corte Penal Internacional que no los va a seguir investigando? ¿Que la justicia norteamericana, que a veces la política se mete también allí, ¿cómo se llama? Va a declararlos inocentes o va a paralizar y enfriar los juicios contra los narcotraficantes de Miraflores? ¿Qué cosa concreta le pueden pedir? Porque ya sabemos que va a ganar el narcorrégimen, ¿no? Alargar su estadía, como hizo con las anteriores negociaciones que nunca cumplieron nada, ¿ok? Pero ¿qué le pueden ofrecer? ¿Por qué pueden estar interesados la narcodictadura venezolana en estas negociaciones? Lo que sí te puedo asegurar, Napoleón, es que nadie puede ofrecer de que no van a ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Ya esos son organismos establecidos, son instituciones establecidas que no son manejadas así como han manejado el sistema de justicia venezolano. Igual la justicia norteamericana. Aquí está judicializado no solo Nicolás Maduro, sino también todo su tren de secuaces que están a su lado, también están solicitados por la justicia norteamericana, hasta con recompensa y demás. De manera que aquí no existe, y en estas instituciones, aquí, a pesar de que, como tú lo has señalado, puede haber su cierta injerencia política, pero yo creo que aquí las instituciones no se van a prestar a cambiar unas sanciones
por el restablecimiento o por unas elecciones en Venezuela. Igual va a ocurrir con la Corte Penal Internacional. Ellos saben que hagan lo que hagan, no escaparán del brazo tanto de la justicia internacional como de la justicia de los países que creen en la democracia y que están coadyuvando a Venezuela a lograr su libertad, su justicia y su democracia. Bueno, en estas reuniones de México, lo que sí logró el gobierno interino o sus representantes, bueno, no voy a decir gobierno interino porque internacionalmente están llamando la dirigencia de oposición y no el gobierno interino. Sí lograron que saliera de prisión después de prisión, que pudiera reincorporarse después de unos cuantos meses escondido en una embajada, Freddy Guevara. Nada se habló de los civiles, nada se habló de los militares presos, menos de esos maravillosos policías que junto con Iván Simonovich, ¿no?, impidieron que hubiera una auténtica matanza el 11 de abril, que son los primeros que tienen que salir, ¿no?, esos policías. Da la impresión que esa reunión es para beneficio de los políticos, que ahí los políticos buscaron, vamos a sacar a este, ¿no? Vamos a sacar a uno, por lo menos a ver si logramos uno. Y lograron, ¿no?, a Freddy Guevara. No estoy criticando que sea Freddy Guevara. Estoy diciendo, bueno, pero ustedes representan a los venezolanos o representan a ese grupo de políticos. ¿Qué dice usted a eso? De los que dicen... No, lo que sí yo creo es que estas personas, los presos de conciencia que están en Venezuela, esos patriotas que defendieron la democracia verdaderamente aquel 11 de abril, no merecen estar en prisión. Esta persona, Venezuela tendrá que pagar todo lo que el sacrificio que hicieron estas personas, tendrá que retribuirle todo ese sacrificio y que tarde o temprano se hará justicia y ellos tendrán que salir en libertad porque evidentemente el régimen de Nicolás Maduro se ha encargado de toda persona preso de conciencia, bueno, que permanezcan en esas mazmorras venezolanas. Yo sí creo que la lucha tiene que ser incansable para recuperar la libertad de estos presos políticos, no nada más los presos que son sonados a través de los medios de comunicación, sino también aquel preso que estuvo en una manifestación, aquellas incluso se tendrá también, y eso se encargará la justicia transicional, de restablecerle y de indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En un país... Y a los familiares de todos los familiares de los muertos, claro, no, totalmente. Pero usted sabe, cuando me dice que tarde o temprano ese cuento, yo si fuera más joven, empezaría a cantar aquella cosa de Disney. La, ra, 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 ra. Eso es un deseo, pero en realidad se ve muy lejano, porque cada vez uno siente más, o mucha gente siente, que ya no está defendida, que nadie defiende al pueblo venezolano realmente en la práctica. Porque inclusive cuando el gobierno interino quiso meter justamente la ayuda humanitaria, ni eso pudo o supo hacer. No sé, unos dicen que no pudo, otros dicen que no lo supo hacer, otros dicen que todo fue un show, no sé. Lo cierto es que esa ayuda humanitaria no entró. Y a la hora de la verdad se reúnen con cualquiera, porque lo que pasó en la Carlota, ahí estaban dos delincuentes junto con ellos. Michael Moreno, para empezar. ¿Qué tal? Sí. Yo lo que sí debo decirte y decirle a todos los venezolanos que te escuchan, que es una gran cantidad de venezolanos dentro y fuera del país, que en el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, el tribunal que se encuentra en el exilio, sí estamos haciendo. Incluso nosotros tenemos sentencias antes de existir el gobierno interino donde hablamos de la ayuda humanitaria, donde incluso toda la incorporación de Venezuela al sistema de derechos humanos. O sea, nos adelantamos a estos acontecimientos que están pasando actualmente en Venezuela con nuestras decisiones. Y lo que sí también te debo señalar es que, como ya lo señalé anteriormente, los jueces en Venezuela que están juzgando y que están violando los derechos humanos, estamos llevándolos a
a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. De manera que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para que Venezuela se sienta protegida con un poder judicial autónomo, independiente, que está luchando no solo por la democracia, por la libertad, sino que también está luchando por la justicia en Venezuela. Y yo sí tengo fe de que esto va a pasar y que vamos a lograr y que nosotros vamos a poder ver esa Venezuela libre. Una cosa, en el gobierno interino son seres humanos, ¿okay? Hay gente mejor, peor, más inteligente, menos inteligente de edad. Por ejemplo, no conozco a nadie que me haya hablado absolutamente nada en contra de Gerardo Blake, por citarle a una persona realmente respetada. Por lo tanto, eso lo quiero aclarar porque yo no soy de los que generalizo, ¿no? Pero ustedes como Tribunal Supremo de Justicia han recibido denuncias concretas de corrupción por parte de alguno o alguno de los miembros que tienen que ver con el gobierno interino. Mira, hasta ahora no hemos recibido denuncias. Acuérdense que nosotros somos una institución que actúa no de oficio, porque es una instancia judicial, la máxima instancia judicial, que no investiga porque no nos corresponde a nosotros investigar. Le corresponde en todo caso a un ministerio público, a una fiscalía, y como es bien sabido, la fiscal que está reconocida legalmente por la Constitución está también en el exilio. De manera que nosotros recibimos las denuncias y las acusaciones provenientes previamente de una investigación. Ya lo sé, pero entonces no tienen, pero ¿tienen alguna denuncia? ¿Qué quiere? No, hasta la fecha no tenemos denuncias. Sin embargo, ¿qué hicimos nosotros cuando recibimos aquella acusación? Perdón, ni siquiera tiene denuncias de la fiscal en el exilio contra ella. Nosotros procesamos el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht causó en Venezuela, bueno, no solo que no se ejecutaron las obras, miles, millones de dinero de dólares que se gastaron, que si el tercer puente del lago de Maracaibo, que la vía ferroviaria, el puente sobre el río Orinoco, todo lo que es el metro, todas esas obras que nunca se ejecutaron, bueno, causaron un daño terrible en Venezuela y que se pagaron comisiones. Eso quedó plasmado en esa sentencia. Y quedaron las personas que recibieron comisiones. Ahí quedó plasmado que Nicolás Maduro, para aquel entonces, no fungía como presidente, sino que era un operador político de Hugo Chávez. Yo no hablo de los integrantes de esa banda de delincuentes en Miraflores y en Puerto Piuna. Yo hablo de la gente del gobierno interino. No, ¿para qué hablo de ellos? Porque como todo el mundo parece que son más peligrosos que Maduro para algunos medios, ¿no? Yo creo que el enemigo para empezar está en Miraflores y en Fuerte Piuna. Pero si entre los que luchamos por una democracia hay vagabundos, ¿no? Creo que hay que llevarlo a la justicia. Totalmente, estamos totalmente. La justicia no tiene, por eso mismo que es que la justicia es ciega, porque la justicia no tiene que ver quién es el que es llevado a la justicia, si forma parte de la tiranía, si forma parte del gobierno democrático. No. Bueno, que la plena usted sabe mejor que yo que la justicia no es ciega, ni en Venezuela ni fuera de Venezuela. Pero esa es la justicia que nosotros estamos construyendo. Y queremos que cualquier persona que sepa de la comisión o de la presunta irregularidades de tipo administrativa, de corrupción, de delincuencia internacional, de todo tipo que estén involucrados, vengan de donde vengan, pueden tener la plena seguridad que al Tribunal Supremo de Justicia no le temblará el dedo para sancionar a estas personas. Vengan de donde vengan. De manera que si nosotros recibimos cualquier tipo de denuncia sobre el mal manejo de los dineros recuperados, pueden tener la plena seguridad que el Tribunal Supremo de Justicia actuará y que no nos quedaremos callados porque, repito, venga de donde venga, nosotros estamos en el compromiso moral, en el compromiso legal de actuar para que Venezuela cese ya esa corrupción y que el sistema de justicia venezolano sea un sistema de justicia que merecen los venezolanos. Bueno, la pregunta viene porque muchas veces dice que somos los periodistas los causantes
de la llegada de Chávez. O sea, porque fueron unos marcianos los que bajaron a votar por él, o porque la gente es idiota y se dejó de convencer y votar por Chávez. Y después a apoyarlo en un 80%, ¿no? Ya como presidente. Perfecto. Y todo eso lo digo porque mi opinión es que la dirigencia política iba a los medios de comunicación a echarse basura, por no decir una grosería, unos contra otros. Nada diferente a lo que sucede en la mayoría de los países democráticos, ¿no? Que hacen que una vez que yo lo llamo a usted ladrón e insisto que usted es un ladrón y demás, y usted no se defiende y no me lleva a justicia para que yo presente las pruebas de que usted es ladrón, pues entonces termino creyendo que sí, es ladrón, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que pasó en Venezuela. Y un país que era fundamentalmente se sentía representado por Acción Democrática y después por COPEI, le dio la espalda a esos dos grandes partidos y se olvidó de las obras positivas que hicieron, porque hicieron obras positivas. Pero claro, esos partidos ya no eran los partidos que lucharon contra Pérez Jiménez o de los 3 o 4 primeros gobiernos. Yo diría 3 primeros gobiernos porque en el cuarto ya había demasiado dinero y ya explotó la corrupción. ¿Okay? Pero en esa lista que ustedes estudiaron, en esa lista hay gente de la oposición, de los sobornos de Odebrecht, que aceptaron sobornos de Odebrecht. Mira, en el juicio se tomaron declaraciones a funcionarios que estaban en Venezuela. Estas personas, por supuesto, hicieron sus deposiciones donde involucraban factores de la oposición, como también gobernadores y involucraron también a gente del gobierno, lo que es lo que manejaban las obras, infraestructura, Conatel, toda esa serie de cuestiones. Todo eso quedó establecido ahí en ese proceso. Pero ¿qué pasó? Se condenó única y exclusivamente a Nicolás Maduro porque fue la persona contra quien se actuó en ese momento, fue contra Nicolás Maduro. De manera que esa investigación del caso de Brecht tiene que arrojar resultados en una investigación seria donde se demuestre que efectivamente las personas que ahí fueron mencionadas tienen una responsabilidad o no desde el punto de vista penal. ¿Por qué? Porque si una persona que manejó de Brecht en Venezuela y que fue llevado como testigo y como experto, como todo ese cúmulo de pruebas que nos ilustró a nosotros para desvirtuar esa presunción de inocencia de Nicolás Maduro y que se convirtió en pruebas de cargo y que por supuesto se logró la condena. Así que todo el que está mencionado en esa investigación debe continuarse ese proceso. No nos corresponde a nosotros establecer, porque precisamente nosotros actuamos después de una investigación, nosotros no podemos actuar ni investigar, pero sí estaremos vigilantes que ese proceso se lleve y que concluya con todas las personas que ahí están involucradas. Por eso que repito, mira, nosotros somos jueces no de la oposición, somos jueces de Venezuela y nos debemos es al pueblo. Incluso la justicia nace desde el pueblo y por lo tanto nosotros, nuestro compromiso es con el pueblo venezolano. No es que si es de oposición no lo vamos a juzgar, si es del gobierno vamos a juzgarlo implacablemente, no. Aquí todo venezolano que esté involucrado en violaciones de la Constitución, en casos de corrupción, tiene que ser sancionado en la justicia venezolana. Okay, le pregunto al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Le pregunto, hay quien habla de que Venezuela ya no tiene presidente legítimo, que ni Maduro es presidente legítimo, ni Guaidó es ya presidente legítimo porque tenía que haber unas elecciones. Para otra gente, inclusive poderes extranjeros, las únicas elecciones que se han hecho las hizo el régimen. ¿Ok? Y entonces da la impresión que van a reconocer a Maduro como ya oficialmente como el presidente de Venezuela y único presidente. Y ahora viendo cómo se anunciaban los dos grupos que fueron a México, unos los representantes del gobierno venezolano y otros representantes de la oposición y no del gobierno venezolano en el interinato, ¿no?
le pregunto, desde el punto de vista legal constitucional, ¿Juan Guaidó sigue siendo nuestro presidente interino o no? En Venezuela, a raíz de lo sucedido. No me dé la manoletilla como me ha dado varias veces en la conversación de hoy, porque le grito, ole, ole, ole. En Venezuela, a raíz de lo sucedido con Nicolás Maduro, hay un vacío en cuanto hasta que no se llene ese vacío con unas elecciones libres, como lo establece la sala constitucional de este tribunal, unas verdaderas elecciones democráticas, sigue siendo el presidente interino Juan Guaidó. El día que en Venezuela es convocada con unas elecciones transparentes, libres, bajo los principios de verdad de una elección democrática, ese día cesa el mandato constitucional. De lo contrario... Pero mucha gente dice que ni siquiera se juramentó ante la Asamblea Nacional, que ni siquiera el G4 lo acepta. La juramentación del presidente Guaidó, si mal no recuerdo, creo que fue un 23 de junio ante el pueblo venezolano. ¿Qué más que ante una asamblea de ciudadanos? ¿Qué más que ante una, no necesariamente... No sé. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? ¿Ante quién tiene que juramentarse? Todo funcionario público se tiene que juramentar ante el organismo que fue designado. En este caso, la Asamblea Nacional le correspondía juramentar a Juan Guaidó, y ahí estaban los diputados de la Asamblea Nacional. Y no solo que estaban los diputados de la Asamblea Nacional, estaba el pueblo de Venezuela también en esa juramentación. De manera que ese acto formal cumplió su objetivo, al igual como cumplimos nosotros con nuestro objetivo. Nosotros nos juramentamos en la Plaza Sucre ante la Asamblea Nacional legítima de Venezuela. ¿Por qué no nos juramentamos en el hemiciclo? Porque estaba tomada en aquel momento todo el centro de Caracas por lo que llaman las bandas armadas de los círculos. Y la juramentación de Guaidó, ¿cuánto tenía que durar como presidente según esa juramentación y según la Constitución? La Constitución establece que hasta que nuevamente se convoque a elecciones. Cuando se convoquen las elecciones, cesa ese mandato. Pero como hasta ahora no ha habido esa convocatoria de elecciones, el mandato continuará. Lo que pasa es que la Constitución no puede establecer, por supuesto, un periodo, porque todo lo que estamos viviendo es algo inédito. ¿Y por qué la Asamblea Nacional no ha convocado unas elecciones para elegir al siguiente presidente? ¿Cuál es la razón? Bueno, ya ahí no podemos saber cuál es la razón que ellos tienen para no hacerlo, ¿no? Pero hasta ahora en Venezuela la asamblea legítima es esa Asamblea Nacional electa en el 2015 y concluye su mandato una vez que haya una convocatoria a elecciones donde se vayan a renovar las nuevas autoridades. Cuando se vuelva a ver ¿y por qué no hay elección? Bueno, ¿y por qué si ha terminado el plazo para hacer unas elecciones para la nueva Asamblea Nacional no se ha hecho? Bueno, porque precisamente no hay condiciones electorales en Venezuela. Hasta que no se cumpla con esas condiciones electorales, ir a una elección en Venezuela no tiene ningún sentido. Pero en las mismas condiciones que cuando se eligió esta asamblea, tampoco había condiciones. No, pero era otra situación política, a pesar de que sabíamos también que se viene de un régimen, de una dictadura, toda esa serie de condiciones, pero no se había profundizado lo que hemos vivido en los últimos años de las violaciones de derechos humanos, las inhabilitaciones, los presos de conciencia, toda esa serie de condiciones del voto, donde evidentemente ahí no hay una votación libre para las personas que van a ejercer ese derecho. Pero desde hace mucho tiempo atrás ya sabíamos que el Consejo Nacional Electoral estaba en poder y mediatizado por la dictadura. Pero esos rectores que dirigían para ese momento el Consejo Nacional Electoral eran legítimos. ¿Por qué? Porque habían sido designados por una asamblea cuya mayoría a lo mejor no era la mayoría opositora, pero era una asamblea nacional que había sido elegida por un pueblo y que esos rectores nacen de esa asamblea nacional. Pero actualmente no es así. No hay en la actualidad rectores legítimamente con esa condición
que nazcan de un órgano como es la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Hasta que eso no exista, esos rectores, por supuesto, sus decisiones son írritas y carecen de validez. Ahora, desde el punto de vista del histórico, yo tenía que haberle preguntado, cuando estábamos hablando de que Chávez renunció, por lo tanto, a lo del 11 de abril fue un vacío de poder y que el regreso de Chávez fue ilegal, ¿ok? Tenía que haberle preguntado, entonces, el que era realmente presidente en Venezuela era Carmona Estanga. Fue el último presidente de Venezuela. Bueno, lo que pasa es que ahí se conjugaron varias situaciones que hizo que lamentablemente esto se convirtiera en lo que, bueno, en lo que se convirtió el mal que se le causó a Venezuela, ¿no? Pero lo que sí en ese momento, por supuesto, le correspondería a un vicepresidente o en ese caso, a un presidente interino convocar unas elecciones libres. Eso no se produjo porque precisamente por el retorno de Hugo Chávez. Pero ahí el paso siguiente era precisamente convocar unas nuevas elecciones para que en verdad se estuviera cumpliendo con el mandato constitucional. Al no haber existido eso, por supuesto, todos los actos que de ahí se derivan son actos que están viciados de nulidad y que, por supuesto, bueno, el tiempo y la historia dirá que estas personas tendrán que cumplir también y pagar por eso violaciones de la Constitución que hicieron en ese momento. Pero cuando yo anuncio que el 12 de abril en la mañana tenemos nuevo presidente, porque realmente teníamos un nuevo presidente, que era Pedro Carmona Estanga, no había otro, ¿ok? Entonces, ¿es verdad que era presidente, que teníamos un nuevo presidente, o no teníamos un nuevo presidente ni nunca lo tuvimos? Ok, eso pudo haber causado también precisamente ese vacío también que hubo en ese momento, porque según la Constitución tendría que haber correspondido en ese momento al presidente de la Asamblea Nacional asumir la representación tal cual como pasó con el presidente Guaidó. En ese momento le correspondería a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional, temporalmente asumir esa responsabilidad y convocar elecciones. Pero como en este caso no ocurrió eso, era lo propio lo que tenía que haber. Pero Chávez Frías, al abandonar el poder, no destituyó también al vicepresidente, y por al eso presidente de la Asamblea. Precisamente como una destitución del vicepresidente, no hay la figura del vicepresidente tal como ocurre en los actuales momentos. El vicepresidente no existe tampoco y por lo tanto le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional asumir esa responsabilidad. En aquel entonces, como también la Asamblea Nacional había que si la renuncia, que si las destituciones, toda esa serie de cuestiones, bueno, cualquier persona que asumiera la responsabilidad de dirigir en Venezuela se tendría que hacer no por una elección a dedo, sino que precisamente convocar a unas elecciones democráticas. Eso era el paso siguiente y a lo mejor en Venezuela hubiese sucedido otro destino, hubiese mostrado. Pero entonces esos 3 días, ¿quién era el presidente? ¿No era Carmona Estanga? Bueno, fue el designado en ese momento y él estaba en todo caso, si tenía esa responsabilidad, que no es una responsabilidad constitucional, porque no está establecido en la Constitución, sino que en ese caso era el presidente de la Asamblea Nacional, era debido en todo caso, en ese tiempo no era un periodo constitucional que iba a cumplir, sino convocar a unas elecciones. Pero bueno, sucedió lo que sucedió. ¿Pero ¿era presidente o no era presidente? Bueno, según lo establecido en la Constitución, no era legalmente el presidente, pero fue nombrado y designado como una especie de una junta que pudo haber ocurrido también de manera constitucional, porque es la protección de la Constitución, el 350, el 333, y que esa junta de gobierno convoque elecciones. Pero lo que sí era necesario, un requisito sine qua non, era convocar a unas nuevas elecciones. Sí, pero en esos 3 días se iba a convocar unas nuevas elecciones. Por supuesto, no. Pero no se podía convocar. Claro, pero entonces sigue un vacío en mí. En esos 3 días, ¿Carmona Estanga fue presidente o no fue presidente del país? Bueno, repito, a la luz de la Constitución no le correspondía a él ser el presidente en ese momento, porque primero era el vicepresidente que también había renunciado.
Segundo, le correspondía al presidente de la Asamblea Nacional. Ahí la Constitución, no hay un orden de suceder, ¿ok? No, la Constitución actual, incluso en la Constitución del 61, decía que era el presidente, en su defecto era el presidente del Congreso y en su defecto el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Eso lo establecía la Constitución. Había un orden de suceder. Pero como en este caso no había un orden de suceder, se entiende que, bueno, que todas estas personas están actuando es en protección de la Constitución y que si se designa una junta de gobierno y cualquier presidente de manera interina tiene que ser con la obligación de convocar elecciones. Si o no, sea, que era también, presidente. Tengo que entender entonces. Pudiéramos decir que fue una designación sobre la base del 333 y del 350 constitucional. Bueno. Pero no en ese orden de suceder que establecía la Constitución, porque ya había un vacío en todo ese orden de suceder. Ajá. Entonces eso quiere decir que si ahora un grupo de militares y civiles pueden aplicar, tienen capacidad para aplicar la Constitución y sacar del poder a la banda de Miraflores, ¿a quién le correspondería entonces estar al frente de Miraflores en ese interín mientras se elige se convoca una nueva elección? ¿A quién le corresponde? ¿A Guaidó? Sí, correcto, porque es el presidente actualmente es el presidente de la Asamblea Nacional y por eso es que es el presidente interino. O sea, de manera que él estaría en la obligación, como ya sucedió ese paso de que salió ya la usurpación, entonces convocar en un lapso muy breve unas nuevas elecciones libres. Por último, los acuerdos que se puedan llegar o no en septiembre, que no sé cuáles pueden ser los acuerdos, aparte de, por lo visto, sacar a algún político del grupo de ellos, ¿ok? Y espero que algunos civiles, y espero que a los policías del 11 de abril, ¿ok? ¿Qué más puede suceder? ¿Qué cree usted que legalmente puede? Todos esos acuerdos que lleguen son acuerdos obligatorios o no son obligatorios para ambas partes. No, yo lo que creo que de Venezuela se tiene que enrumbar hacia la democracia, hacia la libertad y por supuesto cualquier acuerdo que surja donde haya una convocatoria a una justicia transicional, un momento de transición para que se convoque unas elecciones libres, por supuesto es cumplimiento a la Constitución de la República. Cualquier actuación que venga de manos para proteger la democracia, para proteger la justicia, la libertad en Venezuela, tiene que ser aceptada y en todo caso tiene que venir acompañada de una justicia transicional y de unas elecciones. Eso aunque se reconozca que Maduro no es presidente. Aunque que se reconoce totalmente que Maduro no es presidente y que estamos en un gobierno. Pero se están sentando con Maduro como presidente. Bueno, pero yo creo que eso no lleva consigo el reconocimiento de que él sea el presidente, simplemente él está usurpando un poder, él tiene en este momento todos los mecanismos para controlar el poder y por supuesto eso no significa que se estaría en este caso reconociendo como un gobierno, porque todos sabemos que no es reconocido por los venezolanos, por una gran mayoría de venezolanos y por la comunidad internacional, por una gran mayoría de países democráticos que no lo reconocen. Pero ellos no se están sentando con Pinochet, o no se están sentando con Pérez Jiménez, o no se están sentando con Batista, que eran simplemente dictadores. Tienen sus muertos, es verdad, pero eran dictadores que querían mejorar el país y no tenían nada que ver con bandas de lo que domina realmente el mundo, que es el narcotráfico. Así. Porque que el narcotráfico no domine el mundo, ¿no? Es chuparse los dedos a que no crean eso. Sí, es que si en Venezuela estuviéramos, aunque sea un régimen dictatorial, yo creo que ya hubiésemos podido salir de este régimen dictatorial. Se están sentando con una banda de asesinos, violadores de los derechos humanos, de delincuentes y narcotraficantes. Uno se puede sentar con ellos esperando que ellos cumplan algo y que ellos esperen dejar el poder si el poder es lo único que tienen para defenderse. Bueno, yo en lo personal, mi opinión personal, yo no lo haría. Pero sin embargo,
es lo que digo, o sea, aquí no está en juego de que se esté reconociendo al presidente, que por eso, porque me estoy sentando con el gobierno de Nicolás Maduro, lo estoy reconociendo como presidente. Ahí no está, ahí cabe duda de que eso no está en juego, de que el hecho de que conversar con él sea el presidente reconocido internacionalmente, eso no es así. Y segundo lugar, que se pueda pretender en una negociación levantar las sanciones, tanto los procedimientos en la Corte Penal Internacional como en los países democráticos que están siendo solicitados, eso tampoco cabe dentro de esas conversaciones que se están llevando. De manera que no, yo lo que sí auguro es bueno, que Venezuela se tiene que enrumbar hacia un mejor destino y que tenemos que buscar, y sobre todo en un gran momento de Napoleón, para que los venezolanos de bien, los venezolanos que creemos en la democracia, nos unamos, que dejemos ya esos protagonismos, que dejemos ya de querer ser el protagonista, sino trabajemos unidos para que podamos lograr ese objetivo. No ¿De nos quién hagamos está daño entre hablando? nosotros. Cuando De dice eso, todo, ¿de de quién todo. habla? Cuando hablo del venezolano es que vemos cada día cómo los venezolanos se interesan más por pelear internamente entre nosotros y no por desprendimiento, de gesto de desprendimiento, de dejar que en Venezuela podemos lograr la lucha, lograr que en Venezuela la lucha la podemos lograr de manera unida. Y ese es el Pero gran cuando llamado que yo habla, le hago a los venezolanos. pero cuando habla de los venezolanos se refiere a la dirigencia política Por venezolana, supuesto, a la dirigencia política que no venezolana, son los venezolanos, no, es no, un no, no, los grupo venezolanos que no político de están, venezolanos. exactamente, los venezolanos que están en esa lucha política, que están pensando en sus intereses personales sobre que debe más bien prevalecer los intereses del colectivo. Hay Tengo que momentos de entender que sacrificio, hay cuando habla, momentos... tengo que entender que cuando habla de eso, yo soy un simple ciudadano que miro la cosa de esa, tengo que entender que se refiere entonces al gobierno interino, que por lo visto en esta reunión quien salió beneficiado se llama Freddy Guevara, del grupo de ellos. Ningún civil, ningún militar, ¿no? Ni torturado o preso solamente, ¿no? Salió de allí. No, yo lo que quiero que entienda es que no es que en particular el caso de Freddy Guevara, no, sino que todos los venezolanos tenemos que seguir para esta lucha, que es una lucha que ha sido dura, que ha sido fuerte y bueno, que todavía continúa, debemos permanecer unidos. Y que cualquier libertad, bueno, bienvenida sea y tenemos que seguir luchando para que los otros presos de conciencia en Pero Venezuela unidos se con acaben. quién, con María Corina Unidos. Machado, Mira, no sé, en este con momento, Guaidó, con quién, no, con Henry Ramos Alú. yo creo que no es un momento de elecciones, de pensar en elecciones presidenciales, en pensar en candidaturas, que no, yo creo que todos nos debemos unir. En el que en este momento lleve la responsabilidad y que pueda enfrentar esta situación, bueno, unámonos sobre esa persona, sobre ese grupo de venezolanos que lo estén haciendo. Pero no podemos desgastarnos, pelearnos por un futuro, por una presidencial, cuando con unas elecciones a gobernadores, ya hemos visto cómo están miles de gobernadores opositores que se quieren lanzar. O sea, yo creo que no es momento. Venezuela, tenemos que haber aprendido esta lección que ha sido muy dura, muy fuerte para el venezolano que está allá, como para el venezolano que está afuera también. Entonces no es momento de pensar en nuestros intereses personales. Pero da la Hay impresión que sí, que sigue, usted mismo acaba de decir, miles de venezolanos que están buscando su puestecito, porque correcto, aunque le regalen ser gobernador, ¿no? Ese es mi Miren, llamado. miren los gobernadores que le dieron que a lo mejor sí ganaron, no lo pongo en duda, pero ¿qué poder tiene el gobernador de Nueva Esparta? ¿Qué poder tiene la gobernadora del Táchira? Es decir, es una burla y todavía van a más elecciones. Sí, eso es. En Venezuela, repito, hasta que no haya de verdad unas elecciones verdaderamente libres, un auténtico elecciones donde se rija por rectores de verdad elegidos como debe ser y en la depuración del sistema automatizado, del registro electoral y toda esa serie de condiciones internacionales para que existan unas verdaderas elecciones libres, no se puede pensar en ser gobernador, alcalde, presidente, ni nada por ni Pero nada. va a haber una gente que va a jugar en ese juego. Y bueno, si no se va a votar, no se pierde y no se le da la oportunidad a la narcodictadura de decir, ven que somos mayoría, aunque las encuestas rechacen a Maduro, pero también están rechazando a Guaidó.
Sí, pero lamentablemente, sí, en esas condiciones, ¿qué va a hacer un gobernador, un espacio que va a ser controlado por el régimen? ¿Qué va a hacer un alcalde en un espacio que va a ser controlado por el régimen? Yo creo que el venezolano tenemos que enfocarnos en que la lucha es contra ellos y que debemos buscar unas elecciones libres que conlleve la elección de un presidente de la República. De verdad que muchísimas gracias. Perdone alguna de las preguntas. No, Yo soy muy educado, pero lo ideal es responderle a las personas que están muy molestas, ¿no? Las que no están molestas, no. En las que están molestas, bueno, por lo menos escuchan una voz diferente, pero no cualquier voz. La voz del presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, la voz de un abogado especialista en derecho penal y criminología, la voz de un profesor en pre y posgrado que fue director de prisiones y viceministro de justicia, la voz de un juez temporal allá en Carabobo, la voz de quien fue vicepresidente del Colegio de Abogados de Carabobo, es decir, la voz de un especialista. La voz de un venezolano que está en el exilio, que quiere regresar al país, como todos los que estamos afuera, y esos hermanos que están en el país, convertirnos en obreros de la reconstrucción de nuestra patria. Gracias, Antonio Marval. Un abrazo, ¿sí? Hasta Gracias. luego. Hasta luego.